Y si la medicina más poderosa del planeta no estuviera en una farmacia, sino en un frasco sobre tu propia mesa, actuando en silencio de una forma que ningún antibiótico logra igualar? La mayoría de las personas no tiene idea de que, mientras el mundo moderno se dedicaba a pasteurizar, esterilizar y procesar su alimentación hasta convertirla en algo estable, envasado y prácticamente inerte, civilizaciones enteras construían su salud sobre una base completamente distinta. Los alimentos fermentados. Alimentos vivos. Cargados de billones de bacterias benéficas, enzimas, ácidos orgánicos y compuestos bioactivos que la ciencia apenas comienza a comprender a fondo. Y esto es lo verdaderamente asombroso, estudio tras estudio confirma que tu intestino es el punto de partida de tu sistema inmune, tu salud mental, tu metabolismo, tu piel y tu defensa frente a enfermedades crónicas. Cuando reparas el intestino, casi todo lo demás mejora en cadena. Hoy te voy a mostrar 20 alimentos fermentados capaces de lograr justamente eso. Iremos de lo más conocido a lo más sorprendente, y para cuando lleguemos al número 20 entenderás por qué las culturas tradicionales que comían así jamás enfrentaron las tasas epidémicas de enfermedades autoinmunes, depresión y padecimientos crónicos que definen al mundo actual. Antes de continuar, quiero pedirte algo rápido. Si te interesa entender la comida como verdadera medicina, únete a la comunidad de Raíces Divinas suscribiéndote ahora mismo. Cada semana traemos contenido así, y tu suscripción es lo que nos permite seguir investigando y compartiendo estos hallazgos contigo. Quédate porque el número 13 de esta lista es uno que casi nadie considera medicina, y lo que la investigación revela sobre su efecto en el metabolismo es realmente impactante. Y el número 17 es tan potente que los investigadores ya lo llaman uno de los alimentos cardiovasculares más subestimados jamás descubiertos. Vamos a entrarle de lleno. Empecemos por el chucrut, el probiótico que construyó imperios. Es el punto de partida más común en el mundo de la fermentación y casi siempre se le subestima. El chucrut es simplemente col y sal. Nada más. Y sin embargo, lo que ocurre cuando combinas estos dos ingredientes y los dejas reposar durante una semana es una de las transformaciones más relevantes en toda la ciencia de la alimentación. Las bacterias lactobacilo, presentes de forma natural en las hojas de col, toman el control, consumen los azúcares y producen ácido láctico. El resultado es un alimento vivo con conteos probióticos que pueden alcanzar los billones por porción. Pero no se trata solo de la cantidad de probióticos. El chucrut crudo y sin pasteurizar contiene vitamina C, en cantidades que históricamente prevenían el escorbuto, razón por la cual los marineros alemanes lo llevaban en sus travesías. Contiene también vitamina K2, glucosinolatos provenientes de la col con actividad anticancerígena documentada, y ácidos orgánicos que reducen directamente la inflamación en la pared intestinal. La investigación clínica demuestra que la col fermentada mejora la diversidad del microbioma, reduce los marcadores de permeabilidad intestinal, lo que se conoce como intestino permeable, y favorece la regulación inmunológica. Un estudio de Stanford encontró que una dieta rica en alimentos fermentados aumentó la diversidad del microbioma incluso más que una dieta alta en fibra. Lo que casi todos hacen mal. El chucrut de pasillo de supermercado, la versión enlatada y estable, está pasteurizado y no contiene ni una sola bacteria viva. El verdadero producto vive en la sección refrigerada o en tu propio frasco de vidrio. Si no está frío y no burbujea al abrirlo, no es medicina. Uso tradicional, de 2 a 4 cucharadas junto a una comida, todos los días. La salmuera, el líquido en el que reposa, es tan potente como el chucrut mismo. No la deseches. El kimchi, el ejército inmunológico en una vasija de barro. Corea tiene una de las tasas más altas de cáncer de estómago del mundo, y al mismo tiempo, algunos de los microbiomas más robustos jamás medidos en estudios poblacionales. La explicación, según los investigadores, es el kimchi y la paradoja que crea. El kimchi es col, rábano y vegetales fermentados con chile, ajo, jengibre y salsa de pescado. Es un sistema de entrega probiótica envuelto en una de las combinaciones de especias más antiinflamatorias que existen. La fermentación produce una diversidad de cepas de lactobacilo, en particular Lactobacillus kimchi, que no se encuentra en la mayoría de los demás fermentados.
Los estudios han documentado sus efectos en la modulación inmunológica, la reducción del colesterol, la sensibilidad a la insulina y los niveles de citocinas inflamatorias. La capsaicina del chile aporta sus propias propiedades aceleradoras del metabolismo y antiinflamatorias. El ajo contribuye con fructooligosacáridos prebióticos que alimentan a las bacterias que estás introduciendo al mismo tiempo. En otras palabras, el kimchi no solo envía probióticos a tu intestino, los envía con provisiones para el camino. Uso tradicional, una porción pequeña, incluso un par de cucharadas, en cada comida. En los hogares coreanos tradicionales siempre había varios tipos de kimchi sobre la mesa, la variedad importaba tanto como la cantidad. El kéfir, la bebida ancestral que supera al yogur. La palabra kéfir viene del turco y significa sentirse bien. Eso ya dice mucho. El kéfir es una bebida láctea fermentada elaborada al cultivar leche con gránulos de kéfir, que no son granos reales sino colonias simbióticas de bacterias y levaduras con apariencia de pequeñas coliflores. El resultado es un alimento con entre 20 y 60 cepas probióticas distintas, comparado con las 2 a 7 que suele tener el yogur comercial. No es una diferencia menor, es un alimento categóricamente distinto. Lo que hace al kéfir especialmente poderoso es que en ensayos clínicos se ha demostrado que coloniza el intestino, es decir, sus bacterias no solo pasan de largo, sino que se establecen. Los estudios confirman que reduce los síntomas de intolerancia a la lactosa, porque las bacterias predigieren la lactosa durante la fermentación. Mejora los síntomas del colon irritable, reduce marcadores inflamatorios y ha mostrado actividad antitumoral en modelos animales. También existe investigación interesante sobre el kéfir y la salud mental. El eje intestino-cerebro es real, y las vías relacionadas con la serotonina que activa la actividad microbiana del kéfir hoy se consideran genuinamente relevantes para la regulación del estado de ánimo. Uso tradicional, una taza al día, como bebida. Las comunidades tradicionales del Cáucaso, entre las poblaciones más longevas jamás documentadas, la bebieron durante siglos. Su longevidad no fue coincidencia, fue cultura. La kombucha, el desintoxicante vivo. La kombucha es té endulzado fermentado, transformado a lo largo de 1 a 3 semanas por un SCOBY, una cultura simbiótica de bacterias y levaduras, en algo que el cuerpo procesa de forma muy distinta a como procesaría el té original. La fermentación produce ácidos orgánicos, principalmente ácido acético y ácido glucurónico, con efectos documentados de apoyo hepático y desintoxicación. El ácido glucurónico, en particular, se une a las toxinas y facilita su eliminación a través de los riñones y la bilis. Este es el mecanismo detrás de la creencia tradicional de que la kombucha limpia el cuerpo, y resulta que esa creencia tiene un sustento bioquímico real. La kombucha también contiene vitaminas del complejo B producidas durante la fermentación, antioxidantes provenientes de los polifenoles del té y un contenido probiótico moderado. Tiene menos probióticos que el kéfir o el chucrut, pero su perfil de ácidos orgánicos le da un papel terapéutico propio que otros fermentados no replican. La advertencia clave, la kombucha comercial varía enormemente. Muchas versiones comerciales están pasteurizadas, lo cual elimina el cultivo vivo, o contienen tanta azúcar añadida que anulan los beneficios de la fermentación. Busca kombucha cruda, sin pasteurizar, con cultivos vivos indicados en la etiqueta y menos de 5 gramos de azúcar por porción. Mejor aún, prepárala en casa. Uso tradicional, de 4 a 8 onzas antes de una comida, como tónico digestivo, no como reemplazo ilimitado de refresco, sino como una dosis diaria puntual y con propósito. El yogur tradicional, la base probiótica. Aquí hay una distinción importante que cambia todo lo que crees saber sobre el yogur. El yogur que comía el mundo antiguo, colado, entero, hecho con leche cruda y cultivos vivos, fermentado durante 12 a 24 horas, es fundamentalmente distinto al producto endulzado, bajo en grasa y tratado con calor que llena los refrigeradores de hoy. El yogur real, elaborado con Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus, y fermentado el tiempo suficiente para que los cultivos realmente proliferen, tiene efectos documentados sobre la función digestiva, la respuesta inmunológica y la resistencia a patógenos. Los ensayos clínicos aleatorizados muestran que reduce la duración de la diarrea infecciosa,
Apoya la recuperación tras el uso de antibióticos y reduce el riesgo de infección asociada a antibióticos al repoblar la flora intestinal alterada. La grasa también importa. Los lácteos fermentados enteros contienen ácido linoleico conjugado, un ácido graso con efectos antiinflamatorios documentados y beneficios sobre la composición corporal. Quitarle la grasa para hacer yogur bajo en grasa elimina precisamente el compuesto que lo hace más útil metabólicamente. Uso tradicional, una taza diaria, natural y entero. La práctica griega y del Medio Oriente de colar el yogur hasta obtener labne, una versión espesa y concentrada, aumenta la densidad de proteína y probióticos por porción. Comelo con aceite de oliva y hierbas, tal como estaba pensado. El miso, la fábrica de enzimas. En Japón, donde el miso se consume a diario desde hace más de 1000 años, los investigadores notaron algo curioso: su consumo regular se asociaba con menores tasas de ciertos cánceres, en particular el de mama, incluso controlando otros factores dietéticos. La investigación que siguió reveló lo biológicamente complejo que es en realidad este alimento. El miso se elabora fermentando soya, a veces con arroz o cebada, junto con koji, un moho llamado Aspergillus oryzae, durante semanas o incluso años. El miso añejado por más tiempo es más oscuro, más intenso y medicinalmente más concentrado. El proceso de fermentación transforma la soya, mediante descomposición enzimática, de una manera que la hace casi irreconocible frente al ingrediente crudo. El resultado es un alimento extraordinariamente rico en enzimas digestivas, aminoácidos libres, vitaminas del complejo B e isoflavonas transformadas por la fermentación en formas más biodisponibles. La fermentación también reduce el ácido fítico de la soya, que de otro modo bloquearía la absorción de minerales. Los estudios muestran que el miso, específicamente, y no la soya sin fermentar, reduce marcadores inflamatorios, favorece a las bacterias intestinales benéficas y podría tener un efecto protector sobre el revestimiento del estómago. Uso tradicional: sopa de miso preparada con caldo dashi, consumida a diario, a menudo en el desayuno. La preparación tradicional nunca hierve el miso, se disuelve en líquido caliente, pero no hirviendo, para preservar sus enzimas vivas. Ese detalle siempre importó, incluso antes de que alguien entendiera por qué. El queso crudo añejado, el probiótico olvidado. Aquí hay algo que poca gente sabe: el queso es un alimento fermentado. Hecho correctamente, con leche cruda y añejado, es todo un ecosistema vivo de bacterias benéficas, cuyo valor medicinal ha sido opacado por décadas de industria láctea que pasteurizó y procesó esos cultivos hasta hacerlos desaparecer. Los quesos de leche cruda. Parmesano añejado, Gouda añejado, cheddar crudo, Roquefort y variedades tradicionales similares, contienen cultivos bacterianos activos que sobreviven dentro de la matriz del queso y llegan vivos al intestino. Los estudios sobre quesos crudos añejados muestran que contienen Lactobacillus, Bifidobacterium y otras especies benéficas en cantidades significativas. Pero los beneficios de la fermentación van más allá de los probióticos. El proceso de añejamiento produce ácidos grasos de cadena corta que alimentan directamente a los colonocitos, las células que recubren el colon, y apoyan la integridad intestinal. El queso añejado también es una de las fuentes dietéticas más ricas de vitamina K2 en su forma menaquinona 7, la variedad más biodisponible, que dirige el calcio hacia los huesos y lo aleja de las paredes arteriales. La clave está en que sea crudo y añejado. El queso procesado y pasteurizado, incluso el que se comercializa como natural, ya perdió su cultivo. Los quesos duros tradicionales de pequeños productores o las variedades europeas importadas son tu mejor opción. Uso tradicional: una porción pequeña, de 30 a 60 gramos, como parte de una comida, tal como se ha comido en Europa durante siglos. Un acompañamiento, no el plato principal. La dosis es pequeña, el impacto no lo es. El pan de masa madre, el pan ancestral que se digiere a sí mismo. La masa madre real no es la que se vende en la mayoría de las panaderías. La masa madre real es pan leudado exclusivamente con levaduras silvestres y bacterias lactobacilo, fermentado durante al menos 8 a 12 horas, muchas veces entre 24 y 48, en un proceso que transforma completamente el grano antes de que llegue a tu estómago.
Esto es lo que sucede durante esa larga fermentación. Las bacterias lactobacilo consumen los azúcares que de otro modo dispararían tu glucosa. Producen ácidos que bajan el pH del pan y descomponen el ácido fítico, el antinutriente del trigo que bloquea la absorción de zinc, hierro y magnesio. Digieren parcialmente las proteínas del gluten, haciéndolas estructuralmente diferentes y mucho más fáciles de procesar para el sistema digestivo. Los estudios que comparan la masa madre real con el pan convencional muestran respuestas glucémicas notablemente más bajas, mejor absorción de minerales y una digestibilidad superior, incluso en personas que normalmente reaccionan al trigo. Algunas personas con sensibilidad al gluten no celíaca toleran la masa madre de fermentación larga sin los síntomas que experimentarían con pan común. Este es el pan que comía el mundo antiguo. Denso, lento, hecho con granos enteros, fermentado durante toda la noche. El pan industrial vendido en bolsas de plástico con 3 semanas de vida útil no es pan en ningún sentido ancestral, es un producto de ingeniería con forma de pan. Uso tradicional, preparado en casa con harina de grano entero y un cultivo madre mantenido activo. Córtalo grueso. Tuéstalo. Ponle cosas buenas encima. Cómelo despacio, para eso fue pensado. El kvass, el tónico sanguíneo que casi nadie conoce. Este es uno que la mayoría del mundo occidental jamás ha encontrado, y es una lástima, porque lo que hace por la sangre y el hígado es notable. El kvass es una bebida fermentada tradicional de Europa del Este, generalmente hecha con pan de centeno o betabel, usada con fines medicinales en Rusia, Ucrania y Polonia durante siglos. El kvass de pan, el original, es esencialmente una bebida probiótica de muy bajo contenido alcohólico, producida al fermentar cortezas de pan de centeno en agua. El kvass de betabel es incluso más potente medicinalmente, producido al fermentar betabel crudo en agua con sal. Ahí es donde la investigación se pone interesante. La fermentación concentra las betalainas, los pigmentos rojos del betabel con efectos antioxidantes y antiinflamatorios documentados, mientras produce simultáneamente nitratos que el cuerpo convierte en óxido nítrico, un vasodilatador que mejora el flujo sanguíneo y baja la presión arterial. La fermentación con lactobacilo añade contenido probiótico y aumenta la biodisponibilidad de los nutrientes propios del betabel. La medicina tradicional de Europa del Este usaba el kvass de betabel para afecciones hepáticas, digestión lenta, anemia y mala circulación. La investigación moderna sobre sus compuestos, betaína, betalainas, ácidos orgánicos y probióticos, confirma que cada una de esas aplicaciones tradicionales tiene una base bioquímica real. Uso tradicional. Un vaso pequeño antes de las comidas, como tónico digestivo y circulatorio. Es un sabor que se adquiere, terroso, ligeramente ácido, profundamente mineral. La mayoría de quienes lo mantienen en su dieta dejan de notar el sabor y empiezan a notar cómo se sienten. Los pepinillos fermentados de manera tradicional, algo distinto a lo que hay en la mayoría de los frascos. Aquí está una de las distinciones más importantes en todo el mundo de los fermentados. Existen 2 productos completamente diferentes vendidos como pepinillos, y solo uno de ellos hace algo por tu salud. Los pepinillos de la mayoría de los supermercados están hechos con vinagre, rápidos, baratos, estables en anaquel y completamente desprovistos de probióticos. La acidez es química, no biológica. No hubo fermentación. Ninguna bacteria sobrevivió. Los pepinillos fermentados con lactobacilo, elaborados de forma tradicional únicamente con pepinos, sal, agua y tiempo, son un alimento completamente distinto. La salmuera selecciona bacterias lactobacilo que preservan el pepino mediante una fermentación genuina, produciendo ácido láctico, enzimas y cultivos vivos que llegan intactos a tu intestino. Estos pepinillos se han consumido en Europa del Este, el Medio Oriente y Asia durante miles de años como ayuda digestiva, remedio para la resaca y alimento de apoyo inmunológico. La salmuera, famosamente, ha sido usada por atletas para el alivio rápido de calambres musculares, un fenómeno que los investigadores han vinculado a un reflejo neural activado por los compuestos acéticos, y no simplemente a la hidratación o los electrolitos. Los estudios muestran que los vegetales fermentados con lactobacilo aumentan la densidad y diversidad de bacterias intestinales benéficas.
También son una fuente relevante de vitaminas e y minerales provenientes de los propios vegetales. Uso tradicional, de 3 a 5 piezas o un puñado de rodajas con las comidas, varias veces por semana. La salmuera, igual que con el chucrut, es medicinal, no la deseches. Y revisa la etiqueta, si dice vinagre, no es lo que buscas. El tempeh, el fermentado alto en proteína que transforma la soya. La soya sin fermentar tiene, legítimamente, un perfil nutricional complicado. Contiene fitoestrógenos, ácido fítico e inhibidores enzimáticos que interfieren con la absorción de proteína y minerales. La razón por la que las culturas tradicionales asiáticas nunca enfrentaron los problemas que cierta investigación ha asociado con el consumo de soya es simple, la fermentaban. El tempeh, un alimento tradicional de Indonesia, es soya entera fermentada con el moho rhizopus hasta convertirse en un pastel denso y firme. La fermentación transforma completamente la soya. El ácido fítico se descompone, mejorando drásticamente la absorción de zinc, hierro y calcio. Los inhibidores enzimáticos se neutralizan. Los fitoestrógenos se metabolizan en formas que, según sugiere la investigación, podrían ser protectoras frente a cánceres dependientes de hormonas, en lugar de problemáticas. Lo que queda es un alimento con 30 gramos de proteína completa por taza, una cantidad significativa de vitamina B12, poco común en alimentos vegetales, y un contenido de fibra prebiótica que alimenta a las bacterias intestinales. La fermentación con Rhizopus también produce antibióticos naturales, como parte del propio mecanismo de defensa del moho, compuestos que han mostrado actividad antimicrobiana en estudios de laboratorio. El tempeh es una de las fuentes de proteína vegetal más completas jamás estudiadas, contiene todos los aminoácidos esenciales en cantidades significativas, lo que lo convierte en una alternativa real a la carne y no solo simbólica. Uso tradicional. En rodajas y frito en aceite de coco, marinado y a la parrilla, o desmenuzado en guisos. Absorbe el sabor con facilidad y recompensa una sazón atrevida. Su textura, densa y ligeramente masticable, lo hace satisfactorio de una forma que la mayoría de las proteínas vegetales no logra. El kéfir de coco, el sanador intestinal libre de lácteos. Para quienes no toleran los lácteos pero quieren la complejidad probiótica del kéfir, el kéfir de coco no es un sustituto de segunda. Es un alimento medicinal genuinamente distinto, con su propio perfil de beneficios. Se elabora fermentando leche o agua de coco con gránulos de kéfir o un cultivo iniciador en polvo. La fermentación produce abundantes probióticos, ácidos orgánicos y, de forma única, ácidos grasos de cadena media provenientes del coco, con propiedades antimicrobianas propias. El ácido caprílico y el ácido láurico, ambos presentes en el coco, tienen efectos antifúngicos y antibacterianos documentados que trabajan en sinergia con los cultivos probióticos. La investigación sobre el perfil graso del coco muestra particular efectividad contra el sobrecrecimiento de cándida, un factor común detrás de la disfunción digestiva, la niebla mental y los problemas de piel. La combinación de ácidos grasos anticándida con cultivos probióticos que desplazan a las levaduras patógenas hace del kéfir de coco algo especialmente útil para personas que se recuperan de daño por antibióticos o problemas crónicos relacionados con levaduras. También es rico en electrolitos cuando se elabora con agua de coco, potasio, magnesio y sodio, lo que lo hace especialmente reparador tras una enfermedad o actividad física intensa. Uso tradicional. Una taza al día, como bebida matutina o entre comidas. El kéfir de coco tiende a ser ligeramente dulce y agradablemente ácido, uno de los fermentados más accesibles para quienes recién se inician en este mundo. Antes de seguir, déjame decirte algo, si esta información te está abriendo los ojos, imagina todo lo que viene después. En Raíces Divinas compartimos este tipo de contenido cada semana, y la única forma de no perdértelo es suscribiéndote ahora. Y si ya lo has probado o piensas probarlo, cuéntamelo en los comentarios, leo cada uno de ellos y me encanta construir esta comunidad contigo. La salsa picante fermentada, el fuego metabólico. Este es el que anticipé al inicio. La mayoría de la gente piensa en la salsa picante como un simple condimento. Ese enfoque es tan incompleto que casi resulta un error.
La salsa picante fermentada, elaborada al fermentar chiles frescos con lactobacilo en lugar de agregar vinagre, combina dos de los compuestos metabólicamente más activos que existen en la comida, cultivos probióticos vivos y capsaicina. La capsaicina, el compuesto que hace picantes a los chiles, se une a receptores en el revestimiento intestinal que desencadenan una cascada de efectos. Aumento de la tasa metabólica, reducción de las señales de apetito, estimulación de la secreción de enzimas digestivas y actividad antimicrobiana directa contra la H. pylori, uno de los principales causantes de úlceras gástricas. Los estudios muestran que la capsaicina aumenta la termogénesis, es decir, la quema de calorías, durante varias horas después de consumirla. El proceso de fermentación en sí concentra la capsaicina al romper las paredes celulares del chile, mientras añade simultáneamente cultivos de lactobacilo que mejoran la diversidad intestinal. El resultado es un condimento que también es probiótico, antiinflamatorio, antimicrobiano y potenciador metabólico al mismo tiempo. Las salsas picantes fermentadas se elaboran mezclando chiles frescos con sal, dejándolos fermentar de 3 a 7 días y opcionalmente licuándolos hasta obtener una textura suave. El proceso es simple, el resultado es categóricamente distinto al de las salsas comerciales hechas con vinagre destilado. Uso tradicional, 1 o 2 cucharadas sobre la comida en cada tiempo de comida. Las cocinas tradicionales de México, Corea y África Occidental incluyen preparaciones de chile fermentado como condimento diario de mesa, no por accidente de sabor, sino como alimentos funcionales integrados en el hábito cultural. El ajo fermentado con miel, la leyenda inmunológica. Cuando tomas dos de los alimentos antimicrobianos más potentes del mundo natural, la miel cruda y el ajo, y los fermentas juntos, ocurre algo notable. La fermentación transforma el ajo crudo a través del entorno enzimático de la miel cruda. La alicina, el compuesto activo principal del ajo, se vuelve más estable y biodisponible. Los compuestos antimicrobianos de la miel se concentran, y las bacterias presentes en ambos alimentos inician una fermentación lenta que produce enzimas y compuestos bioactivos adicionales a lo largo de varias semanas. La investigación clínica sobre el ajo muestra que reduce la frecuencia de resfriados e infecciones respiratorias altas, baja la presión arterial, reduce el colesterol LDL, inhibe la agregación plaquetaria y tiene actividad antimicrobiana de amplio espectro. La investigación sobre la miel cruda confirma efectos antibacterianos incluso contra cepas resistentes a antibióticos, propiedades antivirales y aceleración en la cicatrización de heridas. El ajo fermentado con miel, elaborado sumergiendo dientes de ajo enteros y pelados en miel cruda durante 4 a 8 semanas, se usa en la herbolaria tradicional asiática y europea como tónico inmunológico. Los dientes fermentados suavizan su sabor y se vuelven untables, la miel queda profundamente impregnada de los compuestos activos del ajo. Uso tradicional, de 1 a 3 dientes al día durante la temporada de resfriados y gripe, junto con una cucharadita de la miel fermentada. Cuando llega la enfermedad, se aumenta la dosis. Es el tipo de remedio que tu bisabuela guardaba en casa, que tu médico probablemente nunca ha escuchado mencionar, pero cuya bioquímica es real. El vinagre de manzana con la madre, el regulador de azúcar en sangre. El vinagre de manzana con la madre es, técnicamente, el punto final de una fermentación alcohólica seguida de una fermentación acética, el mismo proceso fundamental detrás de todo vinagre, pero en este caso preservado con su cultivo vivo intacto en lugar de filtrado y pasteurizado. La madre es la colonia de bacterias responsable de la fermentación, visible como una masa turbia y fibrosa que se asienta en el fondo de la botella. Los productos sin ella han sido despojados de todo lo que hace funcional al vinagre de manzana. La investigación sobre el vinagre de manzana con la madre es de las más relevantes en la ciencia nutricional actual. Múltiples ensayos controlados han mostrado que consumir de 1 a 2 cucharadas antes de una comida alta en carbohidratos reduce los picos de glucosa posteriores entre un 15 y un 30%. El mecanismo es el ácido acético inhibiendo las enzimas que descomponen el almidón en glucosa, desacelerando esencialmente la avalancha de carbohidratos. Para cualquiera que controle su glucosa, y dada la alimentación moderna, eso incluye a la mayoría, este no es un efecto menor.
Los estudios también muestran mejoras en la sensibilidad a la insulina con el uso regular, reducciones en la glucosa en ayunas y efectos significativos sobre los triglicéridos. El vinagre de manzana también estimula la producción de ácido gástrico en personas con baja acidez estomacal, una condición sorprendentemente común y en gran medida sin diagnosticar detrás de la hinchazón crónica, la mala absorción de nutrientes y la susceptibilidad a patógenos. Uso tradicional: una cucharada, diluida en un vaso de agua, 15 minutos antes de las comidas. Nunca tomarlo puro, la acidez daña el esmalte dental. Diluido: es una de las intervenciones más simples y respaldadas por evidencia de toda esta lista. El betabel fermentado, el potenciador de la circulación. El betabel ya es, por sí solo, uno de los vegetales más densos nutricionalmente que existen. El betabel fermentado es otra cosa completamente distinta. La fermentación con lactobacilo concentra su contenido de nitratos mientras añade cultivos probióticos y aumenta la biodisponibilidad de sus antioxidantes naturales, las betalainas. Los nitratos del betabel son convertidos por bacterias orales en óxido nítrico, la molécula que dilata los vasos sanguíneos, mejora la circulación, reduce la presión arterial y potencia de forma significativa el rendimiento deportivo. Los ensayos controlados aleatorizados sobre el consumo de betabel muestran reducciones reales en la presión sistólica, en ocasiones de 5 a 10 milímetros de mercurio, comparables a algunas intervenciones farmacológicas. Los estudios en atletas muestran mejor tiempo hasta el agotamiento, mayor eficiencia en el uso de oxígeno y recuperación más rápida. El efecto es tan real que el betabel está prohibido en algunas competencias deportivas de élite. La fermentación añade cepas probióticas del lactobacilo y aumenta la biodisponibilidad del hierro y el folato del betabel. También hace al alimento más digerible. El betabel crudo puede ser difícil para sistemas digestivos sensibles, mientras que el fermentado suele tolerarse muy bien. Uso tradicional: media taza de betabel fermentado como guarnición o de 3 a 4 onzas de su salmuera como tónico diario. El color es llamativo. Teñirá tu orina de rosa, algo que asusta a quienes no lo esperan. No es un problema, son las betalainas haciendo su trabajo. El natto, el alimento cardiovascular más subestimado del planeta. Este es el que los investigadores no dejan de calificar como extraordinario, y sin embargo la mayoría de los occidentales nunca lo ha probado. El natto es soya fermentada con Bacillus subtilis, una bacteria, no un moho, que transforma los frijoles en algo con un aroma intenso, que se estira en hilos al separarlo, y que contiene uno de los compuestos más significativos en toda la ciencia de los alimentos fermentados, la natoquinasa. La natoquinasa es una enzima que se produce exclusivamente durante la fermentación del natto. En ensayos clínicos se ha demostrado que disuelve la fibrina, la proteína que forma los coágulos sanguíneos. Reduce directamente el riesgo de trombosis, disminuye la viscosidad de la sangre, y se ha comparado favorablemente con trombolíticos farmacéuticos en cuanto a su mecanismo de acción. Para la salud cardiovascular, esto no es un efecto menor. La formación de coágulos está implicada en infartos y derrames cerebrales, y un alimento que previene la acumulación de fibrina está haciendo algo genuinamente protector. El natto es además la fuente dietética más rica de vitamina K2 en su forma MK7. Una porción aporta más de 300 microgramos, frente a la recomendación de 30 a 50 microgramos que sugieren la mayoría de los investigadores. La K2 dirige el calcio fuera de las arterias y hacia los huesos. Su deficiencia está implicada en la calcificación arterial, la osteoporosis y la enfermedad cardiovascular. El natto se encarga de eso por completo. Uso tradicional: de 50 a 100 gramos al día, a menudo servido sobre arroz en el desayuno en Japón, lo cual podría explicar ciertos aspectos de la longevidad cardiovascular japonesa. El sabor y la textura resultan un reto para quienes lo prueban por primera vez. Vale la pena intentarlo de todos modos. El suero de leche cultivado, el tónico digestivo olvidado. El auténtico suero de leche cultivado no es el líquido espeso y ácido que viene en cartones en el pasillo de repostería, hecho con leche pasteurizada y un toque de ácido láctico. El verdadero suero cultivado es lo que quedaba después de batir la crema para hacer mantequilla.
Un líquido lácteo delgado, fermentado de forma natural, rico en cultivos vivos, enzimas y una estructura grasa particular que el sistema digestivo procesa con inusual facilidad. En culturas tradicionales de Irlanda, Escandinavia y el sur de Asia, el suero de leche era la bebida digestiva diaria. A los enfermos se les daba primero. Los ancianos lo bebían a diario. Los bebés eran destetados con él. Había toda una sabiduría acumulada detrás de esa práctica, y la ciencia ahora la está explicando. El suero cultivado tiene menos grasa que la leche entera, lo que lo hace más fácil de digerir, mientras conserva las bacterias de ácido láctico que apoyan activamente la función intestinal. Contiene fosfolípidos, en particular esfingomielina, que apoyan la integridad del revestimiento intestinal. La investigación sugiere que estos compuestos podrían ser protectores frente al cáncer colorectal. También contiene colina, vitamina B12, potasio y calcio en formas altamente biodisponibles. El ácido láctico del auténtico suero cultivado estimula la secreción de enzimas digestivas, mejora el tiempo de tránsito intestinal y crea un ambiente desfavorable para las bacterias patógenas. En la medicina tradicional india, el suero de leche especiado con comino, jengibre y sal, llamado chas, es el tónico digestivo recomendado después de las comidas. Esa receta tiene miles de años y sigue siendo acertada. Uso tradicional. Un vaso con las comidas o después de ellas, condimentado con comino y una pizca de sal. Es un digestivo que realmente sabe a algo que elegirías tomar. Los tónicos herbals fermentados, la medicina ancestral que se encuentra con la cultura viva. Aquí es donde el conocimiento tradicional y la ciencia moderna de la fermentación se encuentran de la forma más fascinante. En prácticamente todos los sistemas de medicina tradicional. El Ayurveda, la medicina tradicional china, la herbolaria popular europea, la medicina vegetal de los pueblos originarios de América, existe una categoría de preparación que combina hierbas medicinales con fermentación, los tónicos herbals fermentados. Preparaciones donde raíces, hojas y otros elementos botánicos se fermentan con lactobacilo o con miel, dando como resultado algo que entrega los compuestos activos de la hierba de una forma fundamentalmente distinta a un té o una tintura. La razón por la que esto importa bioquímicamente, la fermentación predigiere los compuestos herbals, descomponiendo polifenoles complejos en metabolitos más pequeños y biodisponibles. Crea nuevos compuestos mediante transformación bacteriana que no existían en la planta original, y los entrega junto con probióticos que apoyan el entorno intestinal en el que serán absorbidos. El tónico fermentado de saúco, el kvass de cúrcuma fermentada, el astrágalo y el jengibre lactofermentados son medicinas tradicionales reales, con respaldo empírico acumulado y validación científica emergente. La biodisponibilidad de la curcumina de la cúrcuma, por ejemplo, mejora dramáticamente cuando se entrega en un medio fermentado y ligeramente graso. La ciencia está alcanzando lo que los sanadores tradicionales ya sabían, el método de preparación es parte de la medicina. Uso tradicional. Dosis pequeñas, de 60 a 120 mililitros, como tónicos diarios. La diversidad de hierbas significa una diversidad de compuestos llegando al microbioma intestinal. Piénsalo como medicina botánica personalizada, no necesitas una receta médica, necesitas un frasco de vidrio, algunas hierbas secas, agua con sal y tiempo. Antes de llegar al final, quiero invitarte una vez más a formar parte de esta comunidad. Si algo de lo que has leído hasta ahora te hizo cuestionar lo que comes, suscríbete a Raíces Divinas y déjame en los comentarios cuál de estos alimentos ya conocías y cuál te sorprendió más. Tu participación es lo que hace crecer este espacio. Y llegamos al número 20, el que guardé para el final porque completa la historia, la fruta fermentada de forma silvestre, el alimento vivo original. Antes de que alguien fermentara algo de manera deliberada, la fermentación encontró la comida primero. La fruta madura, dejada en la planta o caída al suelo, fermenta de manera espontánea. Las levaduras y bacterias silvestres presentes en la piel de cada fruta inician la transformación en el momento en que el azúcar queda disponible. Cada criatura que evolucionó junto a la fruta, incluidos los humanos, evolucionó digiriéndola en este estado parcialmente fermentado, con sus enzimas activas, sus azúcares parcialmente consumidos y su comunidad microbiana viva.
La fruta fermentada de forma silvestre, obtenida al dejar que la fruta madura fermente de manera natural en su propio jugo, sin cultivos añadidos, solo con los organismos que viven en su piel, es uno de los alimentos más antiguos de la historia humana. Los mangos, ciruelas, bayas, manzanas y cítricos fermentados se han usado en culturas tradicionales como ayuda digestiva, tónico energético y remedio para afecciones que van desde el estreñimiento hasta las infecciones respiratorias. El proceso de fermentación descompone parcialmente los azúcares de la fruta, reduciendo su impacto glucémico mientras concentra su contenido de polifenoles. Produce enzimas naturales, amilasas, proteasas, lipasas, que apoyan directamente la digestión y genera ácidos orgánicos que inclinan el entorno intestinal a favor de las bacterias benéficas. La investigación moderna sobre preparaciones de fruta fermentada confirma una actividad antioxidante superior en comparación con la fruta fresca, mejores efectos prebióticos sobre el microbioma intestinal, y una mayor biodisponibilidad de compuestos fenólicos como las antocianinas y el resveratrol. Uso tradicional: una porción pequeña de fruta fermentada de forma silvestre, como digestivo antes o después de las comidas. Los chutneys de fruta fermentada, tradicionales en la cocina india y del Medio Oriente, hacen exactamente eso. Lo mismo el kvass hecho de fruta. Y lo mismo hizo cada cultura que entendió la comida como medicina, mucho antes de que olvidáramos la diferencia entre ambas. 20 fermentados, miles de años de tradición, y un cuerpo de ciencia moderna que llega una y otra vez a la misma conclusión: el intestino lo es todo. Lo que quiero que te lleves de todo esto no es una lista de compras, sino un marco de pensamiento. Las personas que construyeron estas tradiciones, que prepararon chucrut durante los inviernos coreanos, que comieron miso cada mañana durante 1000 años, que guardaron ajo fermentado en miel como medicina casera, no tuvieron ensayos clínicos. Tuvieron observación. Tuvieron cuerpos que les indicaban que funcionaba, y construyeron toda su cultura alimentaria alrededor de esas observaciones. La ciencia moderna, con sus estudios doble ciego y sus análisis bioquímicos, está explicando metódicamente mecanismos que las culturas tradicionales nunca necesitaron nombrar. Probióticos, posbióticos, ácidos grasos de cadena corta, natoquinasa, activación de receptores de capsaicina. Las palabras son nuevas, la sabiduría es antigua. Estos alimentos están a tu alcance, pero la calidad importa, y no puedo dejar de insistir en esto. La diferencia entre un chucrut real, crudo y sin pasteurizar, y la versión conservada en vinagre y estable en anaquel, no es una diferencia pequeña. Uno es medicina. El otro es un condimento que simplemente comparte nombre con la medicina. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que este contenido te aporta valor real, así que te invito a suscribirte a Raíces Divinas para no perderte ninguna de las próximas entregas, y a dejar en los comentarios cuál de estos 20 fermentados vas a probar primero. Leo cada comentario, y me encantaría saber tu experiencia. Nos vemos en el próximo video.